Continuamos en Infobae TV. Mañana llega Tomás Piketty a la República Argentina, el economista francés, quien escribió el libro El Capital, un libro muy polémico. Mañana va a estar con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también con el ministro de Economía Axel Kicillof. Y bueno, para comenzar a comentar acerca de este libro, hemos convocado a Javier Milei. Javier Milei es economista y además es economista jefe de la Fundación Acordar. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos? Es un placer estar contigo. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, para explicar un poco a la gente lo que, en rasgos generales, lo que dice el libro de Piketty. Lo principal, lo que uno ha leído, son 600 páginas. Sí. Es esta idea de, me parece, de explicar que cuando la tasa de ganancia supera la tasa de crecimiento, hay más desigualdad en el mundo. Esto es lo que en general quiere explicar Piketty, ¿es así? Así es, digamos, y lo interesante es que esa premisa es falsa. Es decir, el libro de Piketty tiene problemas tanto desde la construcción teórica como desde el punto de vista empírico. Es más, si yo tuviera que categorizar el libro es una mezcla, ¿sí?, de lo peor de las falacias marxistas y el resentimiento marxista y el desprecio por la evidencia empírica keynesiana. O sea, si yo tuviera que hacer la tipificación del libro. Es más, hasta te diría que si uno lo tuviera que poner en términos de categorización de lo que representa Piketty, o sea, el libro es claramente un canto al odio al capitalismo. Y de hecho hay un texto de Bertrand de Jouvenet, un filósofo francés, que él justamente explica por qué la gente odia al capitalismo y dice, digamos, mira, el capitalismo se lo odia por tres cosas. En primer lugar, por ignorancia. En segundo lugar, por soberbia, ¿sí? Y, digamos, y en tercer lugar, por resentimiento. Y cuando vos lees el libro de Piketty, esos tres elementos están plenamente presentes en la obra. La ignorancia viene desde dos partes, ya sea tanto desde el punto de vista de la construcción teórica como desde el punto de vista empírico. Mientras que lo que tiene que ver con la soberbia y con el resentimiento, eso tiene que ver con las falacias que construye, digamos, a partir de sus recomendaciones de política. Si yo tuviera que explicar, digamos, en la parte de la construcción teórica, él arriba a esta regla de que si la tasa de interés, digamos, supera a la tasa de crecimiento, eso deriva en una mayor concentración del capital. O sea, la tesis central está inspirada en Marx. Es decir, el libro no se llama casualmente El Capital en el siglo XXI. O sea, él básicamente toma los elementos marxistas que vendría a ser, primero, la teoría de la explotación de Rodbertus, sí, que es de donde se inspira Marx. Toma de Marx, digamos, el hecho de recordar que Marx decía que la acumulación de capital iba a derivar en la creación de monopolios. Esos monopolios cada vez iban a ser más grandes, entonces la riqueza iba a quedar concentrada en muy pocos, y el proletariado que iban a ser un montón, iban a ser pobres, y que eso lo que iba a hacer era generar la revolución. De hecho, el propio argumento de Piketty es, si la tasa de ganancias implica una acumulación de capital, ¿sí?, eso va a hacer que vas a tener muy pocos capitalistas ricos y vas a tener un montón de gente pobre, y que eso, ya sea por la vía de la democracia o por la vía de la violencia, va a hacer colapsar el sistema. O sea que la hipótesis es la misma. Hacer colapsar el sistema democrático. Claro, exacto. De hecho, entonces, si vos te fijas, eso es el argumento marxista. O sea, lo que está haciendo es levantar el argumento marxista, y yo creo que, esto es desde mi punto de vista, lo que lo hace interesante para la gente de izquierda es que, como él lo construye eso, con estas relaciones con la primera y la segunda ley de acumulación del capital en una economía capitalista, o ley fundamental de la economía capitalista, o sea, que dice que, mira, la participación en el producto de los capitalistas viene dado por la tasa de interés, ¿sí?, y por el capital, la relación capital-producto. Es una gran defensa de la teoría de plusvalía de Claro, Marx, exacto. ¿no? Así es, claro. Pero ¿cuál es el atractivo?
el atractivo es que te saca el problema de la teoría del valor-trabajo. Es decir, él lo que hace, digamos, donde se hace mucha la crítica y se focaliza en la crítica sobre el marxismo en cuanto a la falacia de la teoría del valor-trabajo, que después fue superada por la teoría subjetiva del valor, eso lleva a que le da una válvula de escape a la gente de izquierda para seguir defendiendo las ideas de Marx. Y es más, no solo se queda en eso, en su inspiración marxista, porque también toma el método de Hegel, ¿sí? La dialéctica de Hegel, de que él hace una explicación y que vale para todo. O sea, entonces ahí, digamos, eso te diría que hace el encuadre del libro. Ahora, después el libro, digo, las falencias teóricas son muy complicadas, verdaderamente son de una gravedad impresionante. Por eso ha generado tanta polémica. Claro, ¿no? Claro, para que te des una idea, hoy los journals más importantes de la profesión están atestados de papers que critican a Piketty. O sea, porque desde el punto de vista teórico es muy malo, ¿sí? Para que te des una idea, uno podría asimilarlo con lo que, acá voy a ser un poquito técnico, digo, me obliga a la situación, se parece a los modelos de coeficientes fijos de K. Harrow y Domar, ¿sí? En algunas cuestiones. Y eso, digamos, implica que él se quedó en la teoría económica en el año 46, que es cuando publicó Domar. Esto quiere decir que todos los desarrollos posteriores que se dieron con lo que se llama el modelo de Solow-Swan, con lo que se llama la corrección, digamos, de la regla de oro de Phelps para solucionar los problemas de eficiencia dinámica, y lo que es la teoría más moderna basada en el modelo de Ramsey, que corrige el problema de la eficiencia dinámica, y ni que hablar toda la teoría moderna del crecimiento endógeno. Digo que para él evidentemente esto no parece que no le pasó nunca por las manos. La realidad es que el trabajo de Piketty tiene ese problema, porque fíjate esto, él dice, bueno, si R es mayor, si la tasa de interés supera a la tasa de crecimiento, eso va a implicar que se va a acumular mucho capital, ¿sí? Y eso es lo que conduce a la desigualdad, la tensión social, el sistema colapsa. Ahora, eso, digamos, cuando vos estás parado en el análisis económico en serio, ¿sí? Vos lo que tenés es que con la tasa de interés mayor que la tasa de crecimiento de la población, la relación capital-producto podría subir, permanecer constante o caer. Hasta bajar. Claro, entonces, digo, mira, vamos a hacerlo así. Yo te lo hago con un ejemplo que yo solía usar cuando daba clases de economía matemática. Suponete lo siguiente. Yo te vengo a ver y te digo, Carlos, yo me voy a morir mañana. ¿Qué me recomendás que haga? ¿Y vos qué me vas a decir? Mirá, gastátela toda. O sea, gastala toda, no dejes un mango, gastala toda. Es más, y si podés, endeudate. Es más, si vos supieras que yo mañana me voy a morir y te estoy pidiendo plata, ¿me prestarías? No. Entonces, ¿cuánto es la tasa? La tasa es infinita, o sea que R definitivamente es mayor que G. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero que no me voy a poder financiar, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además me voy a comer todo el capital. Entonces, fíjate que está mal el argumento, o sea, digamos, con un ejemplo tan simple y tan llano como este. Entonces, evidentemente, si uno quisiera, digamos, podríamos hacer una discusión profunda. Ahora, Javier, cuando muchos de los que defienden a Piketty o el libro, defienden un poco también su trabajo de prácticamente 15 años de investigación, ¿no? Que esto los economistas lo valoramos mucho. Y él lo que de alguna manera le muestra en esos 15 años de investigación, empieza a haber un periodo, y lo que dice él es que solamente entre el 45 y el 70, o sea, termina la Segunda Guerra Mundial y ahí comienza todo un cambios, en esa época solamente se ve que la desigualdad, digamos, mejora, digamos, que hay un cambio, digamos, en la desigualdad. Y él después dice que en los últimos 35 años prácticamente la desigualdad aumenta, y en función de esto. Y da datos, vos decías que empíricamente tampoco era muy defendible el libro. Exactamente. Ahí hay varios problemas con el tema de Piketty. O sea, lo primero que también tenemos que mencionar, o sea, yo le reconozco que estuvo 15 años trabajando, que armó 75 bases. Claro, ¿sí? Eso es lo que reconoce mucho, que hay todo un estudio detrás de esto, ¿no? Las puso a disposición de toda la comunidad académica. Ahora, también tenemos que
mencionar que le encontraron errores en las bases, donde los datos están sesgados para el resultado que él quiere, y cuando se le cuestionó el punto, él contestó, igual de todas maneras no se puede cuestionar que la desigualdad aumentó. O sea que no tuvo una respuesta académica acorde al planteo, pero vamos a la cuestión empírica. Yo digo, vamos a varias de estas cuestiones. Él lo que dice, digo, vos lo has descrito bien, le hace una fragmentación de los periodos. O sea, lo primero que hay que tener en cuenta es la definición de capital que él usa. En la definición de capital, él utiliza el capital productivo, tanto local como extranjero, usa las tierras agrícolas, ¿sí? Usa las inversiones inmobiliarias, o sea, las casas, y para él se queda ahí la inversión. Es bastante particular, o ponés todo o no ponés, digamos, o dejás el capital productivo solo o ponés todos los otros activos. Si vos vas a poner todos los otros activos, lo que tendrías que poner son los bienes de consumo durable también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué él hace eso? Porque una de las cosas que pasa, que aquellas personas que son ricas, esos bienes de consumo durable tienen muy poco peso en la riqueza. En cambio, para aquellos que no somos ricos, esos bienes pesan un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ahí mostrás una desigualdad mayor, digamos. Exactamente, lo que hace con eso es mostrar una desigualdad mucho mayor de la que hay. En rigor, cuando vos ves cómo está subiendo la relación capital-producto en la economía, en realidad lo que está pasando, ¿sí?, es que el valor de las casas aumentó mucho. ¿Sí? El valor de las casas, o sea, de las propiedades, aumentó mucho. De hecho, otros economistas se tomaron el trabajo de descomponer las series y solamente, por ejemplo, te dejaron el capital productivo. Cuando vos mirás el capital productivo, está prácticamente constante. Pero cuando yo incorporo el inmueble, obviamente ese capital tiene mucho mayor valor. Pero lo que pasa es que entonces tenés que tener una teoría. De una burbuja inmobiliaria como la que hubo, por ejemplo, distorsiona absolutamente todo. Claro, entonces tenés que discutir entonces si los alquileres son de equilibrio o no, o ese tipo de cosas. Con lo cual lo que ves ahí es también que el método está sesgado para mostrar lo que Piketty quiere mostrar. Y eso él no lo hace solamente ahí, él lo hace en otras partes del libro también. Esto también él lo hace cuando quiere medir la desigualdad, ¿no? Cuando él mide la desigualdad, que es un tema muy interesante, él dice, ¿qué es lo que analiza? Analiza el peso del 10% en el producto, ¿no? Del 10% más rico de la población y del 1% más rico de la población. Entonces, ahí aparecen dos partes, que es lo que yo digo porque él tiene ese desprecio keynesiano por la evidencia empírica. O sea, voy a ir primero a la cuestión estrictamente empírica, después voy al problema de la construcción. Cuando vos mirás la serie, ¿sí?, de desigualdad como la mide él, vos lo que ves es que entre el 1800 y el 1910, la participación de los ricos en el producto es prácticamente constante. Cae muy fuertemente, ¿sí?, hasta mediados de los 70, o sea, si vos querés, entre la década del 70 y la década del 80, y después hace una pequeña colita. O sea, pega un repunte, hace una leve mejora. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tomaras toda la serie completa, el peso de los ricos adentro del producto está cayendo. Es decir, y él a partir de eso... Todo lo contrario a lo que dice Piketty. Claro, por eso digo que es un keynesiano, por su desprecio con los datos. Es decir, vive de espalda a los datos. O sea, y lo peor de todo es que todas las reflexiones que hace, las hace sobre proyecciones. Proyecciones que claramente están mal. O sea, que eso, digamos, cuando lleguemos a la parte de la tasa de crecimiento, yo voy a mostrar por qué Piketty está equivocado de cabo a rabo. Pero, al margen de esto, después hay otro problema con esto. Y el problema radica en que vos fíjate que él mide el peso de el 10% más rico o el peso del 1% más rico. Él dice en realidad que en la medida que vos vas subiendo, o sea, el 1% más rico gana cada vez más, el 0,1% más rico cada vez más, no, ya lo y el sé 0,01%, o sea, es lo que está diciendo es que cuanto sos más rico, más ganás, ¿no? No, sí, eso yo lo entiendo. No es entrar en una polémica, no, está lo que bien. él dice. No, claro, pero fíjate esto, ¿cuál es el problema?
El problema es que cuando vos mirás la distribución del ingreso, esto digo, se le puede preguntar a especialistas. Nosotros tenemos uno de los mejores economistas del mundo en tema de distribución del ingreso, que se llama Leonardo Gasparini. Yo tuve la fortuna de ser alumno de Leonardo, o sea, un tipo formidable. Vos fíjate lo siguiente, hay un indicador que se llama indicador raulsiano, ¿sí? Que básicamente lo que mide es, dice, mira, vos lo que tenés que hacer es mirar el que está peor en la economía. Es un criterio muy extremo, ¿sí? Y lo que dice es, tomo el decil más alto contra el decil más bajo. Eso se llama indicador raulsiano. Fíjate que lo que está haciendo Piketty es un raulsiano rengo, porque le está faltando contra el que compara, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes por qué hace eso también? Porque si hay algo que pasó en el mundo en los últimos 50, 60 años, es que los pobres también crecieron muchísimo. Claro. Entonces ahí le daría mal el indicador. Eso yo te lo estoy mostrando cómo él fue sesgando los datos para construir una mentira. Entonces, fíjate lo siguiente. ¿Cuál es ¿Por qué la gente no usa el raulsiano, este indicador? Porque si suponete que yo hago una transferencia de ingresos desde el 9º o el 8º decil al 2º y al 3º, la distribución del ingreso mejora. Totalmente. ¿Me entendés? Pero el raulsiano no te lo mide. Por eso se usa el Gini, ¿sí? Porque justamente permite analizar estos cambios entre deciles. Bueno, acá con respecto a eso hay un tema que lo menciona siempre el gobierno, un gobierno que obviamente está a favor del keynesianismo, que habla siempre del famoso coeficiente de Gini y de cómo ha cambiado, digamos, en la Argentina y en América Latina ese coeficiente a favor de una mejor distribución a los que menos tienen, a los que más tienen. Sí, digamos, eso es cierto que el gobierno ha logrado mejorarlo. El problema es que lo utiliza el gobierno como una herramienta explicándole a la gente, que con la presidenta constantemente habla del coeficiente. Bueno, de Gini. Exacto. Es más, y te paso un dato más. De hecho, el propio coeficiente de Gini tiene problemas. O sea, hay un coeficiente que se llama coeficiente de Atkinson, porque vos dentro de cada decil tenés un montón de gente. Y si tuvieras cambios distributivos adentro de cada decil, el coeficiente de Gini no te lo toma. Entonces, el que desarrolló el índice que mide todas estas cosas es el indicador de Atkinson. El que habría que estar mirando continuamente es el indicador de Atkinson. Pero ahí el tema de la distribución del ingreso también, uno no tiene que dejar de lado, ¿sí? Y acá, digamos, el tema de Piketty es bastante complicado, es que vos no podés pensar la economía como si fuera un juego de suma cero. Es decir, ese es un grave error. O sea, ¿por qué? Porque la economía crece. Es decir, yo comprendo que hayan hecho o haya pensado estas cosas Malthus, ¿me entendés? Te doy un pequeño crédito hasta Ricardo. Pero ya en el caso de Marx, ya, digamos, uno ya veía cómo se venía perfilando el crecimiento en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí también aparece otro problema de mala concepción. ¿Sí? Porque él dice, no, los ricos, ¿sí? Los ricos, la riqueza de los ricos, lo que vos quieras, ¿sí? Entonces eso va a generar un problema. Eso es porque, mira, hay un libro que es fabuloso que se llama La economía en una lección de Henry Huxley. Es un conjunto de artículos, ¿no? Entonces, la primera lección es la lección de economía. Entonces dice, ¿qué separa un buen economista de un mal economista? La diferencia entre un buen economista y un mal economista es que el economista bueno no solo ve lo que está pasando en este lugar de la economía, sino que está viendo lo que pasa en el otro lado de la economía, y no solo mira y entiende lo que pasa hoy, sino también entiende las consecuencias futuras. Entonces, fíjate esto, para meternos bien en la lógica de Piketty. O sea, para él es un problema que haya gente que gane plata. Es igual como si te molestara que hubiera un monopolio. Claro. ¿Sí? Ahora, Javier, como se nos va acabando un poquito el tiempo, para hacer un resumen, digamos, ¿no? Vos señalaste 3 cosas muy claras al comienzo de Piketty, ¿no? ¿Me la podés? Sí, digamos, para mí, digamos, tiene el problema de la ignorancia, ¿sí? Porque son malas construcciones teóricas y malas construcción empírica. Tiene el problema básicamente de la soberbia y el resentimiento. ¿Por qué la soberbia y el resentimiento? Porque cuando él explica lo que ha pasado con los ingresos y todo ese tipo de cosas, él, digamos, muestra una clara posición muy de resentido hacia los que le va bien. Y vos fíjate esto, suponete lo siguiente, yo gano mucha plata. ¿Qué puedo hacer con esa plata? Suponete que soy empresario, la reinvierto. Si la reinvierto genero más capital. Si genero más capital, el salario
de los trabajadores es más alto. Puedo no reinvertirle el ahorro. Eso se transforma ¿en qué? En inversión y de vuelta los salarios suben. O la otra, puedo decidir consumirlo y sesgo los recursos hacia un sector y ese sector acumula e invierte y genera mayores salarios. ¿Y la tercera cuál sería? Está el tema de la soberbia, sí, y el resentimiento. El resentimiento tiene que ver con esto de que le quiere sacar a los ricos. O sea, cuando los ricos, o sea, lo que vos tenés que fijarte es si la ganó justamente. O sea, si el tipo ganó la plata justamente, no hay nada más injusto que la justicia social, que consiste en sacarle plata al que le fue bien. O sea, el capitalismo lo que hace es premiar el mérito. Lo que él está haciendo es castigar al que actúa bien. Esto es como que a vos te guste jugar al tenis, querés jugar con Federer, y como es mucho mejor que vos, lo querés encadenar y así ganarle. Pero ¿sabes qué? Esa no es una buena victoria. Y entonces ahí está el resentimiento. ¿Y dónde está la soberbia? La soberbia está en que si te quiere cobrar 2% de la riqueza de todos los ricos del mundo, ¿sí? Mi pregunta es, ¿y cómo lo vas a gastar? ¿Quién va a decir que lo que vos vas a estar gastando y decidiendo consumo desde un poder central es mejor que lo que van a decidir cada uno de los agentes con la plata en el bolsillo? Es decir, lo que vos tenés implícito ahí es la falacia del socialismo. Está muy claro. Es decir, digamos, el tema de que el socialismo tiene esta falacia de que en el fondo, ¿sí?, que Hayek lo llama la fatal arrogancia. Es decir, vos para poder resolver a la perfección todo lo que la gente quiere... Por todo lo que vos explicás, claramente, por eso hay tanta polémica con respecto a Piketty. Pero claro, pero déjame, vamos a cerrar porque quiero, además, nos ha traído lecturas de economía en tiempos de kirchnerismo, que es el libro que ha sacado, así que bueno, te queríamos agradecer de haber estado acá. Y bueno, te vamos a seguir convocando para otras. Cuando se vaya Piketty, seguramente vamos a hablar de lo que dejó Piketty en la República Argentina. Pero Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos, Carlos. Sí. Gracias.